un ladrón de cuadros. Soy un baturo auténtico, escapado de un lienzo antiguo. ¿Saben? Llevo siglos observando desde mi marco, viendo cómo ustedes pasan y se maravillan, sin poder moverme ni un centímetro. Pero hoy, gracias a un poco de magia y mucha determinación, estoy aquí para darles la bienvenida a esta tarde tan especial. Queridos amigos, prepárense para una velada llena de historias y buenas jotas, porque ¿quién mejor que yo, un observador eterno, para darles la bienvenida por este viaje teatral? Así que acomódense en sus asientos, abran bien los ojos y comencemos nuestra visita al museo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Principal, fundado por el Centro Aragonés de Tarrasa. Me alegra mucho que compartan con nosotros esta tarde y pasemos por un gran recorrido con el artista y museo como es Francisco de Goya. En sus entradas verán que están identificadas por unos puntos. Por favor, si pueden observar sus entradas. Conmigo me acompañarán los que llevan el punto verde. Aquí hoy vamos a participar todos. No se pongan nerviosos, ustedes tranquilos. Por favor, los del punto verde, si me pueden acompañar. El resto de grupos que no tengan el punto verde, que se mantienen sentados, que enseguida vendrá mi compañera Susana, que será su guía. Por favor, los del punto verde, aquí estoy yo. Colóquense lo que es estos auriculares de autoguía, así podrán seguir desde cerca todas mis explicaciones. Por favor. Hay que decir, por favor, que mantengan los móviles en silencio, no se pueden hacer fotografías y a disfrutar del espectáculo. Bueno, colóquenselo. Pueden apretar el encendido, el botón del encendido. Me acompañan por aquí. Cuidado en las escaleras, por favor. ¿Están preparados? El primero, vamos a pasar a la primera sala para poder ver la parte principal del museo y el resto pueden disfrutar de la visita. Bienvenidos y bienvenidas al Museo Principal. Todo el personal que trabajamos en él les deseamos una fantástica visita y esperamos que la disfruten. Empecemos. Aquí, en nuestra primera parada, podemos apreciar una de las obras tempranas de Goya, que refleja su etapa en Zaragoza. Francisco de Goya ha sido un poderoso estímulo para creadores de numerosas disciplinas artísticas. La jota ha tenido una amplia difusión y entre ambos existe una relación que se apoya en el nexo aragonés del pintor nacido en Fuendetodos. El siguiente cuadro muestra a un grupo de personas bailando unas seguidillas aragonesas.
inspiración y mi refugio en tiempos de agitación. Soy Francisco de Goya, el pintor, ya me conocéis, ese que anda empeñado en dejar en los lienzos no solo las caras, sino lo que se esconde detrás, lo que se siente en esta España tan revuelta. Mis pinceles se han paseado por todos los rincones de Zaragoza, sus calles, sus plazas, el Pilar con la gente rezando y hasta las caras de los paisanos. Aquellos paisajes que parecen callados, pero imponen. En cada obra he dejado un trozo de mi alma, un testimonio de mi amor por esta tierra. Mirad, lo que yo pinto no son solo imágenes, son historias, recuerdos que todavía resuenan y pueden hablaros bajito si sabéis escuchar. Ojalá que cuando veáis mis cuadros sintáis el mismo temblor que me recorrió a mí pintarlos, porque Zaragoza late en ellos y me gustaría que ese latido también viva en vuestros corazones.
imagen en este cuadro? Uf, qué raro, me habré confundido. Por favor, ahora 5 minutos para poder ir al baño, pero manténgase, enseguida yo les informo. Hoy que puedo
el amor de los amores. Se me lleno de flores, tendí la manta en el campo y se me lleno de flores. Bendita sea la madre que parió a los rondadores, que parió a los rondadores. Tendí la manta en el campo ¿Qué es todo este despliegue de cabezas tan peculiares? Ah, querida Josefa, estos son mis nuevos bocetos de los cabezudos de Zaragoza. Quiero que cuando la gente los vea, no solo se ría, sino también se vea reflejada. ¿Reflejada? ¿Te refieres a sus caras o a sus personalidades? Un poco de ambos. Mira este de aquí, por ejemplo, con esa nariz rectingona y esos ojos como platos. ¿No te recuerda a nuestro alcalde después de un día en la plaza? ¡Qué generoso eres, Francisco! Con estos cabezudas, la fiesta será inolvidable. Esa es la idea, que Zaragoza baile al son de nuestras propias risas y reflejos. Vamos, Francisco, sigamos con tus cabezudos. Dale. Volver a la Pilarica, vengo de Calatorao, vivimos en la Pedrera, Jesús lo que hemos gastado, volver a la Pilarica, está muy bien empleado. Chicos, no te pierdas, más bien agarrao. Voy agarradico, no tengas cuidado. Va bien agarrao, no tengas cuidado. Voy agarradico, no tengas cuidado. Volver a la Pilarica, Jesús lo que hemos gastado. Jesús lo que hemos gastado. Jesús lo que hemos gastado. Volver a la Pilarica, está muy bien empleado. Aquí, Allá, modito el pilar, se come las sopas y se echa a bailar. Aquí, 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 aquí. Al verdugo le picaban los mosquitos y
sombrero de tres picos, garra de alambre, va muerto de hambre, chino por melón, se pegó un tozolón.
Ana y Encarna. Que se enfada y tira el pan. El amor es como un niño que se enfada y tira el pan. Y en haciéndole coge a que le pide más, coge a que le pide más. El amor es como un niño. Nadie se ha dado cuenta de que me he escapado de mi marco. Si hubiera sido la maja, otra cosa hubiera sido. Y pensar que llevo años ahí, congelado en el lienzo, escuchando sus murmullos y admirando sus miradas curiosas. Sin embargo, queridos amigos, no he venido aquí solo para estirar las piernas, que falta me hace. No. Estoy aquí con una misión muy importante. Pongan mucha atención a lo que les voy a decir y no se me despisten. He venido a anunciarles que ahora, acompañados de la banda San José, escucharemos Sierra de Luna. Y una vez acabado, habremos llegado al final de la primera parte de nuestra historia. Así que, por favor, acabada esta pieza que les he comentado, tomen un respiro, denle un buen tentón a la bota, no se olviden de mí, que llevo años metido en el marco y tengo el gaznate seco y acartonado. Ya les he dicho que llevo siglos metido en el lienzo y nunca nadie se ha dignado dejarme una bota para aliviar un poco mis desdichas. Estoy peor que un secarrabo. Estiren sus piernas, aprovechen y vayan a visitar ese sitio que las señoras van de dos en dos. Pero no se pueden en su aliviadero. Podría causar algún revuelo importante y no conviene. Sean amigos y prepárense para lo que viene. Nos veremos pronto.